Sorin estudiaba en Estados Unidos cuando su novio terminó de repente con ella. Al día siguiente, descubrió que estaba embarazada. Durante un tiempo pensó que, si tenía al bebé, quizá todavía podría salvar la relación. Pero cuando volvió a buscar a su novio, lo encontró celebrando su boda con otra mujer. El día anterior había terminado con ella, y al día siguiente ya se estaba casando con otra. Sorin renunció por completo a esa relación y dio a luz sola a una niña. Un año después, con solo 20 años, ya era madre soltera. Para criar a su hija, dejó sus estudios en Estados Unidos y regresó a Corea con la niña, que ya tenía un año. Pero sus padres todavía no sabían que la niña existía. Para ellos, Sorin seguía siendo la hija de la que estaban tan orgullosos. Durante una entrevista, no dejaban de elogiarla. Mientras tanto, Sorin estaba en un avión rumbo a Corea con su hija. Durante el vuelo, Sorin, con solo 20 años, tuvo que cuidar sola a su hija de un año y pronto se vio desbordada. Primero, la niña empezó a llorar porque necesitaba un cambio de pañal. Justo en ese momento comenzó el servicio de comida. Y el olor provocó de inmediato las quejas del pasajero de al lado. Incluso acusó a Sorin de no merecer ser madre y dijo que hacía quedar mal a los coreanos en el extranjero. Una mujer con gafas intervino para defender a la niña, y los dos no tardaron en discutir. Sorin solo pudo seguir disculpándose y llevó a su hija al baño. Pero apenas terminó aquel conflicto, la niña empezó a llorar otra vez porque tenía hambre. Sorin pidió leche a una auxiliar de vuelo. Cuando estaba a punto de volver a su asiento, el avión entró de repente en una zona de turbulencias. El biberón salió volando y cayó justo sobre los pantalones de un pasajero. El hombre creyó que Sorin lo estaba acosando e incluso amenazó con demandarla. Sorin se disculpó de inmediato y también dijo que estaba dispuesta a pagar una compensación. Pero su hija seguía llorando y ya no podía seguir discutiendo. Primero tenía que atender a la niña. Después de todo un día de viaje, Sorin finalmente llegó a Corea con su hija. Pero justo cuando se disponía a salir del aeropuerto, volvió a tener problemas. El personal vio su enorme maleta y la llevó a una sala de inspección. Mientras Sorin se preocupaba por la situación, pasó por allí la mujer con gafas que había conocido en el avión. Cuando se enteró de lo ocurrido, se ofreció a cuidar temporalmente de la niña. Sorin dudó un momento, pero terminó dejando a su hija con ella y siguió al personal hasta la sala de inspección. Los empleados encontraron un polvo blanco dentro de la maleta e insistieron en analizarlo. Sorin explicó que solo era leche en polvo para bebés. Pero el personal dijo que, al estar guardada en ese tipo de recipiente, tenían que analizarla antes de poder confirmarlo. El resultado demostró que efectivamente solo era leche en polvo. Sin embargo, la inspección ya le había hecho perder media hora. Al pensar que su hija seguía con una desconocida, Sorin preguntó al personal por qué habían tardado tanto y se marchó a toda prisa. Cuando regresó al lugar donde había dejado a la niña, tanto la mujer con gafas como su hija habían desaparecido. Preguntó al personal de la zona, pero nadie había visto a aquella mujer. Sorin entró en pánico y empezó a buscar a su hija por todo el aeropuerto. En ese momento, sonó un anuncio por los altavoces. Alguien había encontrado a una niña perdida y pedían que su familia fuera a recogerla. Sorin corrió inmediatamente al mostrador de atención. El personal le explicó que un hombre había llevado a la niña a la comisaría y le entregó una tarjeta de presentación. Resultó que la mujer con gafas también había perdido su propia maleta en el aeropuerto. Mientras buscaba su equipaje, volvió a perder de vista a la niña. Al final, la hija de Sorin salió sola del aeropuerto y un hombre la encontró. Ese hombre era precisamente el pasajero que había discutido con Sorin en el avión. Como no pudo encontrar a la madre de la niña, no tuvo más opción que llevarla a la comisaría. En cuanto vio la tarjeta, Sorin sintió que el corazón se le hundía. Descubrió que el hombre que había llevado a su hija era el responsable de la empresa en cuyo concurso estaba a punto de participar. Sorin se puso muy nerviosa. La empresa siempre había creído que ella seguía siendo estudiante. Si descubrían que ya tenía una hija, podía perder su derecho a participar. Pero por su hija, no tuvo más opción que reunir valor e ir a la comisaría. Cuando llegó, Min-hoon reconoció inmediatamente a Sorin. También recordó que era la mujer que había derramado leche sobre sus pantalones en el avión. Sorprendido, primero le preguntó qué relación tenía con la niña. Sorin sabía que aquel hombre probablemente sería su futuro jefe y no se atrevió a decir que la niña era suya. Así que mintió y dijo que era su tutora y que la niña pertenecía a unos familiares. En ese momento llegaron a la comisaría la tía de Sorin, que era la hermana menor de su madre, junto con su marido y su hijo. Para mantener la mentira, Sorin dijo entonces que la niña en realidad era hija de su tía y que ella solo la estaba cuidando temporalmente. Su tía y su marido no entendieron enseguida lo que estaba pasando. Pero su primo siguió la historia de Sorin.
Dijo que la niña sí era su hermana menor y añadió que los dos se parecían mucho. Gracias a la ayuda de su primo, Sorin logró ocultar por el momento que era madre soltera. También le explicó a su tía que estaba haciendo un trabajo temporal acompañando a niños durante los vuelos. Además, le pidió que no dijera todavía a sus padres que ya había regresado a Corea. Para no levantar más sospechas, Sorin dijo unas pocas cosas y se marchó rápidamente. Alquiló una pequeña habitación cerca de allí y empezó a vivir con su hija. Ya se había inscrito en el concurso de diseño de una gran empresa. Si lograba ser seleccionada, ella y su hija tendrían asegurada su vida futura. Pero en ese momento no tenía a nadie que pudiera cuidar de la niña. Mientras se preparaba para el concurso, Sorin recordó de repente su portafolio de diseños. Cuando buscaba a su hija en el aeropuerto, había chocado con un carrito de equipaje y había dejado allí el portafolio. Volvió al aeropuerto con su hija en brazos, pero el portafolio ya había desaparecido. Para no perder la oportunidad de participar, decidió ir de inmediato al mercado mayorista para comprar materiales y volver a hacer las piezas que había preparado. Primero dejó a su hija con su tía durante 2 días. Después fue a buscar a Min-hoon a la empresa y le pidió un lugar donde pudiera preparar sus trabajos. Desde el punto de vista de Sorin, había perdido el portafolio mientras buscaba a su hija. Min-hoon ya sabía que Sorin también participaba en el concurso de moda. Le sorprendió verla aparecer para pedirle ayuda. Pero para garantizar la imparcialidad del concurso, Min-hoon la rechazó y consideró que perder el portafolio había sido responsabilidad de Sorin. Sin embargo, Sorin no podía perder aquella oportunidad. Le dijo a Min-hoon que llevaba mucho tiempo preparándose para el concurso. También volvió a disculparse por lo ocurrido en el avión y le pidió una oportunidad. Al final, Min-hoon aceptó. Llevó a Sorin a un almacén viejo para que pudiera trabajar allí. Aunque Min-hoon le exigió que primero limpiara todo el almacén, Sorin aceptó encantada. Mientras tanto, la tía de Sorin tenía que llevar a su hijo a clases particulares. Por eso llevó a la niña a casa de la madre de Sorin y mintió diciendo que era hija de una amiga. La madre de Sorin no tardó en encariñarse con la pequeña. También comentó que se parecía muchísimo a Sorin cuando era niña. Al escuchar a su hermana, la tía empezó a sospechar que la niña quizá fuera realmente hija de Sorin. Poco después, Sorin llamó para preguntar cómo estaba su hija. Su tía tuvo que decirle que la niña estaba en casa de sus padres. Para evitar que su hermana siguiera sospechando, fue rápidamente a recoger a la pequeña. Después exigió a Sorin que les contara la verdad a sus padres cuanto antes. Si Sorin seguía ocultándolo, ella misma llevaría a la niña de vuelta a casa de sus padres. Sorin solo pudo pedirle que mantuviera el secreto por el momento. También prometió que más adelante se lo contaría personalmente a sus padres, aunque todavía no podía hacerlo. Al mismo tiempo, tenía que rediseñar y confeccionar la ropa en un solo día. Para terminar a tiempo, trabajó durante toda la noche sin descansar. Como resultado, el día del concurso se quedó dormida. Min-hoon fue a buscarla y tuvo que despertarla. Solo quedaban 7 minutos para el desfile. Aunque Sorin había terminado su diseño, de repente descubrió que no había preparado ningún modelo. Sin otra opción, fijó la mirada en Min-hoon, cuya altura era adecuada. Al principio, Min-hoon se negó rotundamente. Pero cuando vio que Sorin se disponía a ponerse ella misma la ropa y subir al escenario, la detuvo y aceptó desfilar temporalmente por ella. Así, bajo las indicaciones de Sorin, Min-hoon se convirtió en su modelo improvisado. Min-hoon lo hizo muy bien en la pasarela y el diseño de Sorin también recibió elogios de todos. Poco después, Sorin ganó el primer lugar del concurso. Pero justo cuando el presidente estaba a punto de llamar a la ganadora al escenario, Sorin desapareció. Su hija se había tragado accidentalmente una pequeña bola de juguete y había sido llevada de urgencia al hospital para un lavado de estómago. Sorin no pudo ocuparse de recibir el premio y se quedó en el hospital acompañando a la niña. En medio de la confusión, también discutió con su tía y durante un tiempo se quedó sin nadie que pudiera ayudarla a cuidar de su hija. La repentina ausencia de la ganadora también dejó a Grupo Seungri en una situación incómoda ante los medios. Por eso, el padre de Min-hoon lo reprendió. Más tarde, Sorin llamó para pedir ayuda, pero Min-hoon, que todavía estaba enfadado, la rechazó directamente. Por suerte, su tía acabó aceptando seguir ayudándola a cuidar de la niña. Mientras tanto, el presidente descubrió que Sorin era hija de un alto funcionario del gobierno. Cuando conoció sus antecedentes familiares, cambió de actitud de inmediato. Cuando Sorin llegó a la empresa para disculparse, no solo no la echó. También la nombró directamente nueva jefa de equipo del proyecto internacional de moda y la asignó al equipo de Min-hoon. Aunque Min-hoon se opuso firmemente, al final tuvo que obedecer la decisión de su padre. Al día siguiente, unos cobradores aparecieron de repente en casa de la tía, que debía una enorme cantidad de dinero a prestamistas. Ella escapó por la puerta trasera con su hijo,
pero dejó a la hija de Sorin dentro de la casa. Cuando Sorin regresó de la empresa, la niña ya había desaparecido. El propietario le explicó que quien se había llevado a la niña era la madre de Sorin. La madre había ido a buscar a su hermana y encontró al bebé solo dentro de la casa. Preocupada por qué pudiera ocurrir algo, se lo llevó directamente a su casa. Pero la tía de Sorin y su marido estaban escondiéndose de los cobradores y ya no podían seguir cuidando de la niña. Para mantener el secreto ante su hermana, la tía tuvo que mentir diciendo que la niña era hija de su marido y otra mujer. Aunque su marido se enfadó, finalmente aceptó seguir esa historia. Sorin también volvió a casa arrastrando su maleta y fingió que acababa de regresar de Estados Unidos. Durante la cena de bienvenida, tuvo que actuar como si fuera la primera vez que veía a su propia hija. Pero en cuanto la niña vio a Sorin, empezó a sonreír. Su hermano menor incluso creyó oírla decir mamá. Sorin buscó rápidamente una excusa para abandonar la mesa. La niña todavía tomaba leche materna. Aquella noche, Sorin quiso aprovechar la oscuridad para amamantarla en secreto. Entró silenciosamente en la habitación de su madre e intentó llevarse a la niña. Pero sus padres terminaron viéndola. Le preguntaron por qué estaba cargando a la pequeña. Sorin solo pudo decir que no podía dormir por el cambio de horario y que había oído llorar a la niña, así que había ido a verla. Su madre incluso pensó que antes había dormido demasiado profundamente y por eso no había oído el llanto. Después tomó a la niña de los brazos de Sorin y le dijo que descansara pronto. Al fin y al cabo, al día siguiente tenía que empezar oficialmente su nuevo trabajo. Sorin también podía dedicar más energía al trabajo. Su capacidad laboral no tardó en ser reconocida por su jefe, Min-hoon. Como recompensa para todos, Min-hoon llevó a todo el equipo a comer fuera. Durante los días siguientes, Sorin tuvo que fingir en casa que no era cercana a la niña. Ni siquiera podía amamantarla con normalidad. Seguía presionando a su tía para que regresara y se llevara a la niña. Pero su tía le sugirió aprovechar la oportunidad para dejar la lactancia. Al día siguiente, su madre dejó temporalmente a la niña al cuidado de Sorin. En cuanto su madre se marchó, Sorin llevó inmediatamente a su hija a una sala de lactancia. Pero su madre había olvidado la cartera y regresó poco después. Un empleado le dijo que Sorin había llevado a la niña a la sala de lactancia. La madre fue allí de inmediato. En el momento en que abrió la cortina, el secreto quedó completamente al descubierto. Su madre finalmente supo que aquella niña era hija de Sorin. No pudo aceptarlo y se marchó. Después fue a casa de su hermana y le preguntó por qué había ayudado a Sorin a ocultarlo. Por esa razón, la tía tampoco quiso seguir ayudando a Sorin a cuidar de la niña. Durante el horario de trabajo, Sorin solo podía quedarse fuera con su hija en brazos. Ni siquiera tenía un lugar donde vivir. Preocupada porque la niña siguiera pasando frío en la calle, finalmente volvió a casa para disculparse con su madre. Al ver a su hija llorando con la niña, la madre terminó llevando a las dos de vuelta a casa. Aquella noche, después de que todos se durmieran, la madre se quedó sola bebiendo. Seguía sin poder aceptar que la hija de la que siempre se había sentido tan orgullosa, y a la que incluso había enviado a estudiar al extranjero, hubiera regresado con una niña. Durante los días siguientes, siguió preguntando a Sorin qué había ocurrido exactamente en Estados Unidos y quién era el padre de la niña. Incluso le preguntó si aquel hombre había muerto o simplemente había huido. Para ella, aunque el padre de la niña no estuviera presente, los padres de aquel hombre debían seguir con vida. No quería que su hija tuviera que convertirse en madre soltera de aquella manera. Pero por mucho que su madre preguntara, Sorin se negaba a revelar cualquier información sobre su exnovio. Solo insistía en que, incluso sin un padre, su hija podía vivir feliz. Al escuchar aquello, su madre volvió a enfadarse muchísimo. Mientras madre e hija lloraban en la habitación, el padre de Sorin regresó del trabajo y oyó las voces. Para ocultar el secreto de su hija, la madre mintió diciendo que estaba triste porque Sorin había sufrido mucho en el extranjero. Sorin también siguió la mentira. En ese momento, el padre estaba llegando a un punto crucial en su carrera. Si finalmente aprobaban su nombramiento, pronto se convertiría en jefe de departamento. Como funcionario del gobierno. En aquella etapa no podía haber ninguna noticia negativa en su familia que pudiera afectarlo. Sorin se había preparado para contarle la verdad sobre la niña. Pero justo cuando iba a hablar, recibió una llamada de Taeo. Al final no pudo decirle la verdad. Para proteger el ascenso de su marido, la madre volvió a llevar a escondidas a la niña a casa de su hermana. Cuando Sorin se enteró, quiso ir inmediatamente a buscarla. Pero su tía le recordó que su padre había esperado mucho tiempo por aquella oportunidad de ascenso. Al final, Sorin volvió a renunciar a llevarse a la niña. Aquella noche, mientras caminaba por la calle, Sorin vio de repente a su exnovio Taeo. No esperaba que Taeo, que siempre había vivido en Estados Unidos, apareciera en Corea. Mucho menos esperaba que volviera a pedirle matrimonio.
Taeo le dijo que ya se había divorciado y quería que los dos empezaran de nuevo. Pero Sorin no podía aceptarlo. En el pasado, él la había abandonado sin dudarlo. Ahora ya no existía ninguna relación entre los dos. Para que Taeo dejara de insistir, Sorin mintió directamente y dijo que ya tenía un nuevo novio. Pero al día siguiente volvió a encontrarse con su exnovio en la empresa. Resultó que la empresa de Taeo había llegado a un acuerdo de cooperación con Grupo Seungri. El presidente de la empresa presentó a Min-hoon, su hijo y responsable del proyecto. Sorin ya había sido ascendida, así que Min-hoon también la llevaba consigo para ocuparse del trabajo. Una vez, mientras los dos estaban poniendo gasolina, tuvieron una pequeña discusión. Taeo vio por casualidad aquella escena. De inmediato dio por hecho que Min-hoon era el nuevo novio del que Sorin había hablado y empezó a investigarlo. Entonces descubrió que Min-hoon ya tenía una prometida elegida por ambas familias, Mia. Ese mismo día debía celebrarse la ceremonia de compromiso de los dos. Pero Min-hoon no apareció por asuntos de trabajo. En ese momento, Min-hoon y Sorin estaban investigando los nuevos diseños de una empresa competidora. Abrieron a escondidas la parte trasera de una furgoneta y entraron para tomar fotografías. Cuando de repente oyeron un ruido, tuvieron que esconderse dentro. El conductor no revisó la parte trasera y cerró directamente la puerta. Los dos quedaron completamente atrapados. En la oscuridad, Min-hoon le dijo a Sorin que tenía claustrofobia. La furgoneta giró de repente y los dos fueron lanzados uno contra el otro. Sus labios se tocaron accidentalmente. Min-hoon quedó muy incómodo. Sorin, en cambio, solo lo consideró un accidente. Más tarde, Min-hoon empezó a irritarse un poco por el hambre. Sorin le dio un caramelo para que recuperara energía. Al principio no quiso aceptarlo, pero al final se lo comió. Al verlo así, Sorin no pudo evitar reírse. 3 horas después, los dos finalmente lograron salir. Desde entonces, cada vez que Min-hoon veía a Sorin, recordaba aquel beso accidental. Una vez, Sorin simplemente estiró la mano para quitarle un hilo rojo de la ropa. Min-hoon volvió a recordar lo ocurrido. Como había faltado a la ceremonia de compromiso, su padre lo reprendió duramente. Su padre llamó a Mia a la oficina y obligó a Min-hoon a explicarse personalmente. Min-hoon solo pudo disculparse diciendo que había sido por trabajo y prometió fijar una nueva fecha. Mia había querido a Min-hoon desde que era niña. Cuando supo que él había pasado todo el día con Sorin, empezó a sentir hostilidad hacia ella. Para comprobar si Sorin realmente estaba saliendo con Min-hoon, Taeo organizó una cena con el padre de Min-hoon. También pidió expresamente que Min-hoon llevara a su novia. La familia de Taeo tenía mucha influencia en la industria de la moda, así que Grupo Seungri aceptó la petición. Pero al llegar a la cena, Taeo descubrió que la prometida de Min-hoon no era Sorin, sino Mia. Min-hoon presentó a Mia como abogada del departamento legal de la empresa. También explicó que eran amigos desde la infancia y que pronto se comprometerían. Cuando supo que Sorin seguía soltera, Taeo volvió a perseguirla. Incluso ya había comprado un anillo de compromiso. A partir de entonces, utilizó constantemente asuntos de trabajo como excusa para llamar a Sorin a su oficina. Una vez, Sorin fue a entregar un regalo y solo entonces descubrió que aquel lugar era la empresa de Taeo. Taeo habló de cómo se habían conocido por primera vez y de los momentos que habían vivido juntos. También dijo que los días sin Sorin habían sido muy difíciles y quería que volviera con él. Pero Sorin volvió a rechazarlo. La madre de Sorin no quería que la vida de su hija quedara completamente arruinada por aquella niña. Así que empezó a buscarle posibles esposos. Incluso le sugirió entregar a la niña a otra persona y volver a vivir su propia vida. Para ella, la vida de Sorin era lo más importante. Pero Sorin se negó rotundamente a abandonar a su hija. Aunque nunca se casara, criaría sola a la niña. Su hermano menor, que estaba junto a la puerta, oyó aquella conversación. Finalmente descubrió que su hermana había tenido una hija fuera del matrimonio mientras estaba en el extranjero. La madre, Sorin y su hermano empezaron rápidamente a discutir dentro de la habitación. El padre cada vez estaba más convencido de que su familia le ocultaba algo. Al final fue directamente a la empresa de Sorin para buscarla. Allí vio a Sorin cargando a una niña y la siguió en silencio. La vio llevar a la niña a vacunarse. También oyó a Sorin tranquilizarla diciendo que mamá estaba allí. Solo entonces confirmó finalmente la verdad. No podía aceptar que la hija a la que más quería hubiera tenido una niña en secreto. Por primera vez, golpeó a Sorin. Su padre le exigió que revelara la identidad del padre de la niña para que aquel hombre asumiera su responsabilidad. Sorin se negó. Solo dijo que criaría sola a su hija y que el padre de la niña ni siquiera sabía que existía. Su padre la obligó entonces a elegir. O enviaba a la niña a un orfanato o abandonaba aquella casa. Al final, expulsó directamente a Sorin. También le dijo que no regresara nunca a menos que trajera consigo al padre de la niña.
Sorin tenía miedo de que su padre realmente enviara a la niña a un orfanato. Justo entonces recibió un mensaje de Taeo, que volvía a pedirle que se vieran. ¿Por su hija? Sorin decidió darle otra oportunidad. Le preguntó a Taeo si realmente se arrepentía. También le preguntó si volvían a estar juntos, la trataría bien en el futuro. Taeo dijo que de verdad se arrepentía y quería que Sorin permaneciera siempre a su lado. Aunque Sorin no tenía confianza en poder empezar de nuevo, al final aceptó. Para comprobar si a Taeo le gustaban los niños, llevó a su hija a verlo. También quería encontrar una oportunidad para contarle la verdad. Al principio volvió a mentir diciendo que la niña era de unos familiares y que ella solo la cuidaba temporalmente. Pero cuando la niña empezó a llorar en el restaurante, Taeo se mostró inmediatamente muy impaciente. Incluso dijo directamente que nunca le habían gustado los niños. Para él, era mejor disfrutar de la vida que criar hijos. Tampoco entendía por qué tanta gente insistía en tenerlos. Al escuchar aquello, Sorin renunció a contarle la verdad. Mientras Taeo atendía una llamada, Sorin tomó a su hija en brazos y salió directamente del restaurante. También decidió no volver a contarle quién era realmente la niña. Después de ser expulsada de casa, Sorin solo pudo mudarse con su hija a casa de su tía. Aunque su padre seguía diciendo que no aceptaba a su nieta, fue en secreto a ver a Sorin y a la niña. Después de ver a Sorin trabajando mientras cuidaba de su hija, regresó a casa y empezó a buscar información sobre orfanatos. Poco después, mintió diciendo que quería sacar a pasear a su nieta y la recogió de manos del marido de su tía. El hombre pensó que finalmente había empezado a aceptar a la niña. Pero el padre de Sorin llevó directamente a su nieta a un orfanato. Cuando Sorin se enteró, le preguntó inmediatamente dónde estaba su hija. Su padre se negó a decírselo. Sorin solo pudo buscar a la niña por todas partes. Sin embargo, ese mismo día la empresa tenía una importante presentación de un nuevo producto. Primero tuvo que terminar su trabajo. Después del evento, su hermano menor finalmente la llamó. Le dijo que su madre ya había encontrado a la niña y la había llevado de vuelta. Para impedir que su padre volviera a llevarse a su hija, Sorin hizo inmediatamente las maletas y se marchó con la niña. Esta vez no volvió a pedir ayuda a su tía. Contactó con su mejor amiga. Esa amiga había estado viviendo en el extranjero y había acompañado a Sorin durante todo su embarazo. Por eso conocía todos sus secretos. Cuando las dos amigas se encontraron frente al apartamento, Taeo apareció de repente. Resultó que había ido allí precisamente para buscar a la amiga de Sorin y averiguar que había vivido su exnovia durante los últimos 2 años. Pero nada más bajar del auto, vio a Sorin pasar delante de él con una niña en brazos. Cuando su amiga vio a la niña, no mostró ninguna sorpresa. Al contrario, comentó cuánto había crecido. Aquella escena hizo que Taeo empezara a sospechar que la niña que Sorin llevaba en brazos podía ser su hija. Para confirmar su sospecha, al día siguiente citó directamente a Sorin. Le preguntó si la niña que había visto la última vez realmente era solo hija de unos familiares. Sorin no esperaba que su exnovio preguntara de repente por aquello. Para mantener en secreto la identidad de la niña, insistió en que sí era hija de unos familiares. También le dijo a Taeo que no se metiera en sus asuntos familiares. Después se marchó inmediatamente. Taeo empezó entonces a pensar que quizá realmente se había equivocado. Con su amiga ayudándola a cuidar de su hija, Sorin finalmente pudo volver a concentrarse en el trabajo. Durante esos días pasó cada vez más tiempo con Minhon. Los dos también se fueron acercando poco a poco. Mia, la prometida de Minhon, veía todo aquello. Desde entonces, empezó a prestar atención a cada movimiento de los dos. Un día, Sorin buscaba ropa en el almacén cuando resbaló de repente. Cuando estaba a punto de caer, Minhon apareció a tiempo. La atrajo hacia sus brazos y también la protegió de un objeto pesado que cayó sobre ellos. Mia vio toda la escena. Minhon no se dio cuenta de que Mia estaba allí. Solo sostuvo el rostro de Sorin entre sus manos y le preguntó si se había lastimado. Esta vez, Sorin también se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos por Minhon. Al verlos mirándose el uno al otro, Mia se marchó furiosa del almacén. Pero poco después regresó. Se acercó a Sorin y le dio una bofetada. Mia le advirtió que Minhon era su hombre y que no volviera a acercarse a él. Ni siquiera debía mirarlo ni sonreírle. Si volvía a ocurrir algo parecido, no se lo dejaría pasar a Sorin. Sorin no hizo nada por la bofetada. Consideraba que ya era una madre soltera con una hija y que no estaba a la altura de Minhon. Así que empezó a mantener voluntariamente las distancias con él. Pero ni siquiera así Mia la dejó en paz. Ese fin de semana se celebraría la ceremonia de compromiso de Mia y Minhon. Sin embargo, Mia pidió deliberadamente a Sorin que diseñara los trajes de compromiso de ambos. Sorin pasó toda la noche trabajando para terminar los diseños. Durante la prueba de ropa, se mantuvo fría con Minhon todo el tiempo.
Min-hoon se enfadó mucho por eso. Incluso le preguntó si realmente la hacía tan feliz diseñar personalmente los trajes para su compromiso. Sorin solo respondió que, por supuesto, estaba feliz. El día del compromiso, todos habían llegado al lugar. Pero Min-hoon seguía sin aparecer. Mientras conducía hacia allí, no dejaba de recordar los momentos que había pasado con Sorin. A mitad de camino, Min-hoon dio de repente la vuelta al auto. Dejó a Mia sola en la ceremonia de compromiso y fue directamente a buscar a Sorin. Cuando la encontró, la besó. Después, Min-hoon se disculpó con Mia. También le dejó claro que no podía continuar con un compromiso en el que no había amor. Mia, furiosa, le dio una bofetada. Aún así, seguía negándose a renunciar. Pero Min-hoon ya había tomado una decisión. Después le confesó a su padre que se había enamorado de otra persona y que no podía casarse con Mia. La decisión de Min-hoon arruinó por completo los planes de su madrastra Sofie. Desde el principio, el matrimonio entre Min-hoon y Mia había sido organizado por Sofie. Ella quería utilizar ese matrimonio para controlar el patrimonio de su marido y no estaba dispuesta a permitir que el plan fracasara. Al día siguiente, Sofie fue por iniciativa propia a ver a la madre de Sorin. Las dos solían encontrarse con frecuencia en reuniones de la alta sociedad. Sofie le dijo deliberadamente que Min-hoon había cancelado su compromiso y que, muy probablemente, Sorin era la razón. La madre de Sorin regresó de inmediato a casa para pedirle explicaciones a su hija. Sorin negó tener una relación especial con Min-hoon y solo dijo que los rumores que circulaban no eran ciertos. Su madre se tranquilizó un poco, pero aún así esperaba que Sorin volviera con Taeo, al menos para que el padre de la niña supiera la verdad. De camino a casa, la madre de Sorin chocó accidentalmente con un hombre desconocido. Los dos se disculparon y siguieron cada uno por su lado. Ella no sabía quién era realmente aquel hombre. En cuanto a su relación con Min-hoon, Sorin siguió manteniendo las distancias y concentró su energía en el trabajo y en su hija. Pero mientras Sorin se dedicaba por completo al trabajo, el secreto de que había tenido una hija sin estar casada le causó un enorme problema a su padre. Ese día era precisamente la audiencia para su ascenso. Si todo salía bien, sería nombrado oficialmente responsable de aquel departamento. Al principio, el padre respondió muy bien a todas las preguntas. Pero de repente, durante la audiencia salió a la luz el secreto de que Sorin había tenido una hija sin estar casada. Ante las preguntas de los periodistas y las pruebas presentadas, el padre, para proteger a Sorin, afirmó directamente que su nieta era en realidad su hija extramatrimonial. Toda la audiencia cayó de inmediato en el caos. Al asumir toda la responsabilidad, no solo dañó su reputación, sino que también perdió por completo la oportunidad de ascender. Cuando Sorin regresó a casa, su madre la culpó de inmediato por haber arruinado la carrera de su padre. Al mismo tiempo, el presidente de Grupo Seungri se enteró de que el padre de Sorin no había conseguido el ascenso. También consideró que Sorin ya no tenía ningún valor para ellos y le exigió a Min-hoon que la despidiera directamente. Min-hoon se opuso firmemente. Entonces el presidente cedió un poco y pidió que trasladaran a Sorin al departamento más duro para obligarla a renunciar por su cuenta. Al ver que su padre había asumido todas las consecuencias por ella, Sorin finalmente decidió hacer pública la verdadera identidad de la niña. Pero antes tenía que contarle la verdad al padre de la niña, Taeo. Taeo estaba de viaje de negocios en el extranjero, así que Sorin solo podía esperar a que regresara. Al día siguiente, los periodistas fueron directamente a la empresa. Min-hoon llevó a Sorin a la parte de atrás para evitar que la vieran. Todavía pensaba que simplemente había aparecido de repente una hermana de Sorin a la que nunca había conocido. Sorin no quería que todos siguieran malinterpretando a su padre, así que finalmente le contó la verdad a Min-hoon. La niña no era hija de su padre. Era su propia hija. Min-hoon se quedó paralizado durante mucho tiempo después de escucharlo y finalmente logró relacionar varios detalles del pasado. Esa noche fue solo a un bar. Cuando volvió a ver a Sorin al día siguiente, ya no se acercó a ella como antes. Por eso, Sorin pensó que durante todo aquel tiempo había sido ella la única que sentía algo por Min-hoon. También lamentó no haberle contado antes lo de su hija. Cuando Taeo regresó de su viaje de negocios, Sorin fue inmediatamente a verlo. Taeo creyó que su exnovia por fin estaba dispuesta a volver con él. Pero enseguida escuchó una noticia que jamás había imaginado. Sorin le contó que, después de que terminaran su relación, descubrió que estaba embarazada y que Taeo era el padre de aquella niña. Taeo se quedó completamente paralizado. Solo entonces supo que ya era padre desde hacía 2 años y pidió que le diera algo de tiempo para asimilar la noticia. Sorin ya le había contado la verdad al padre de la niña. Planeaba convocar una rueda de prensa al día siguiente para hacer pública toda la verdad y pedirle a su padre que dejara de asumir la responsabilidad por ella. Pero su padre se lo impidió.
Le dijo que ya había perdido su puesto y que no le importaba lo que los demás dijeran de él. Pero si todos se enteraban de que una joven de 20 años había tenido una hija sin estar casada, la reputación de Sorin se vería afectada. Por eso quería que Sorin siguiera guardando el secreto. Consideraba que eso sería mejor tanto para Sorin como para la niña. Ante la firme oposición de su padre, Sorin finalmente solo pudo aceptar guardar silencio. Después de que su padre perdiera su influencia, Sorin también fue apartada de su puesto como jefa de equipo. La empresa le había dado aquel cargo en parte para quedar bien con su padre. Ahora que él había perdido su influencia, la empresa no despidió directamente a Sorin. En cambio, la trasladaron al almacén, el departamento más duro, con la esperanza de que renunciara por su cuenta. Ya en su primer día de trabajo, una empleada con más antigüedad del almacén la reprendió. Cuando Min-hoon se enteró, fue de inmediato a discutir con su padre, pero no consiguió cambiar la decisión. Después fue en secreto al almacén y volvió a ver a la empleada reprendiendo a Sorin. Min-hoon agarró directamente a Sorin y le dijo que dejara aquel trabajo. Pero Sorin se negó. Todavía tenía que ganar dinero para mantener a su hija. Por muy duro que fuera el trabajo, tenía que quedarse. También le pidió a Min-hoon que dejara de intervenir en sus asuntos. Los dos siempre habían vivido en mundos completamente distintos y ella no quería seguir causándole problemas. Esa noche, Min-hoon estaba alterado y conducía sin rumbo por las calles cuando de repente vio a Sorin con Taeo. Recordó la vez que los había visto comer juntos y también notó que, cuando se encontraban, sus expresiones siempre eran diferentes de lo habitual. Solo entonces Min-hoon entendió que Taeo era el exnovio de Sorin. Le resultó difícil aceptar aquel descubrimiento. Volvió a un bar y bebió hasta quedar completamente borracho. También empezó a preocuparse por la posibilidad de que Sorin volviera con Taeo por su hija. En ese momento, el proceso de divorcio entre Taeo y su esposa todavía no había terminado. Debido a una disputa por los bienes. Todavía faltaban al menos 5 meses para que pudieran divorciarse oficialmente. Por eso, ni siquiera estaba pensando todavía en volver a casarse de inmediato. La siguiente vez que se vieron, Sorin le propuso a Taeo que conociera a sus padres. Quería que sus padres conocieran formalmente al padre de la niña. Taeo no pudo negarse y aceptó. Al día siguiente llegó a casa de Sorin con regalos. La madre estaba muy contenta al ver a aquel futuro yerno. El hombre era atractivo y su familia tenía una buena situación económica. Ella sintió que la vida de su hija por fin podría estabilizarse. Al principio, el padre no mostró demasiadas emociones. Pero cuando Taeo dijo que asumiría la responsabilidad por Sorin, el padre lo llamó aparte para hablar con él. Le pidió a Taeo que prometiera claramente que cuidaría bien de Sorin y de su hija y que haría feliz a Sorin. En realidad, Taeo todavía no estaba oficialmente divorciado, así que se sintió algo nervioso. Aún así, hizo la promesa. Ese encuentro dejó una buena impresión en los padres de Sorin. Ellos pensaron que por fin habría alguien que cuidara de su hija. Después, empezaron a preocuparse por la situación de Sorin en la empresa. Tras salir todo a la luz, todos sabían que el antiguo puesto de Sorin estaba relacionado con su padre. Sus padres temían que ahora la empresa la tratara de manera diferente. Sorin solo pudo mentir y decir que todo iba bien en la empresa y que seguía siendo jefa de equipo. Solo entonces sus padres se tranquilizaron. No tenían idea de que su hija ya había sido trasladada al almacén más duro y que cada día tenía que hacer trabajo para todos. Min-hoon no podía seguir viendo a Sorin sufrir de aquella manera. Así que le mostró a su padre una nueva propuesta de proyecto que Sorin había presentado anteriormente. Le explicó que aquel proyecto era muy importante para la empresa. Y para completarlo, era necesario trasladar de nuevo a Sorin al equipo de diseño. Finalmente, por el bien del proyecto de la empresa, su padre aceptó. Gracias a eso, Sorin regresó al equipo de diseño. Al día siguiente, después de que Sorin regresara al equipo de diseño, Min-hoon volvió a expresarle sus sentimientos. Le dijo que no le importaba que ya fuera madre soltera e incluso estaba dispuesto a convertirse en el padre de su hija. Pero Sorin ya había aceptado empezar de nuevo con Taeo y solo pudo rechazarlo. Después de marcharse, se puso a llorar sola en el ascensor. En realidad, ya se había enamorado de Min-hoon. Pero siempre había considerado que, al tener una hija, existía demasiada distancia entre ella y Min-hoon. Al mismo tiempo, Taeo se enteró por un amigo de que Min-hoon, el heredero de Grupo Seungri, también estaba enamorado de Sorin. Incluso supo que Min-hoon había cancelado su compromiso por ella. Al escuchar aquello, Taeo se puso muy nervioso. Al día siguiente, citó directamente a Min-hoon y le dijo claramente que pronto se casaría con Sorin y que esperaba recibir su bendición. También dejó claro que no renunciaría a Sorin. Min-hoon se enfadó mucho al escucharlo. Pero el propio Taeo todavía no había terminado su proceso de divorcio. Para mantener cuanto antes a Sorin a su lado,
Taeo preparó un plan para que ella volviera a Estados Unidos y terminara sus estudios. Fue a ver a la madre de Sorin y le explicó que Sorin había interrumpido sus estudios por la niña y que esperaba que regresara a Estados Unidos para terminarlos. La madre de Sorin siempre había lamentado que su hija abandonara los estudios. Por eso apoyó completamente el plan e incluso dijo que podría cuidar de la niña mientras Sorin estuviera en el extranjero. Al ver que la madre lo apoyaba, Taeo se puso muy contento. Al día siguiente, también le contó la idea a Sorin. Le explicó que terminar los estudios sería bueno para el futuro de Sorin. Su padre ya había soportado mucho por ella. Si ahora todos descubrían que aquella niña era en realidad su nieta y no su hija extramatrimonial, sus padres tendrían que soportar todavía más presión. Por eso consideraba que quizás sería mejor salir temporalmente de Corea. Sorin pensó que sus palabras tenían sentido. Todavía sentía algo por Minjoon y también consideró que quizás sería mejor marcharse temporalmente de Corea. Taeo interpretó su silencio como una aceptación. Al día siguiente, llevó a Sorin y a su hija a su casa. Era la primera vez que realmente sostenía en brazos a una niña tan pequeña. También había comprado de antemano muchos juguetes para ella. Taeo también había preparado un anillo de compromiso y lo había escondido entre los cordones de unos zapatos. Cuando Sorin abrió la caja de zapatos, descubrió enseguida el anillo. Taeo le pidió matrimonio en ese mismo momento y le propuso que volvieran a formar una familia. Sorin terminó aceptando y decidió darle otra oportunidad. Pero no sabía que Taeo seguía siendo legalmente un hombre casado. Su esposa, Lina, ya había llegado a Corea desde Estados Unidos. El matrimonio entre los dos implicaba a dos familias y una gran cantidad de bienes. Por lo que el proceso de divorcio seguía sin completarse. Lina había ido a Corea precisamente para buscar un punto débil de Taeo y obtener ventaja en el proceso de divorcio. Y lo más problemático era que ya había investigado a Sorin. Al día siguiente, Lina citó directamente a Sorin y le reveló que ella era la esposa de Taeo. También le contó que, cuando Taeo salía con Sorin años atrás, al mismo tiempo mantenía una relación con Lina. Solo entonces Sorin supo que el mismo hombre la había engañado otra vez. No quería permitir que una persona así se convirtiera en el padre de su hija. Taeo pronto se enteró de que Lina ya se había reunido con Sorin y de que Sorin estaba muy alterada. Se puso nervioso de inmediato y organizó una reunión con Sorin para explicarlo todo. Sorin también quería escuchar cómo pensaba explicárselo. Esa noche, llevó a su hija al apartamento de Taeo. Nada más entrar, le pidió a Taeo que dejara de mentir delante de la niña. Taeo admitió que todavía no se había divorciado oficialmente de Lina. Pero dijo que su relación había terminado hacía mucho tiempo y que solo necesitaba un poco más de tiempo para solucionarlo. Sorin ya no podía perdonar a un hombre que había engañado tanto a ella como a sus padres. Tampoco estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Cuando se agachó para recoger el gorro que su hija había dejado caer al suelo, de repente vio un documento. Lo recogió y descubrió que era un informe de una prueba de ADN entre Taeo y su hija. Gracias a aquel informe supo que Taeo había dudado todo el tiempo de que la niña fuera realmente suya y que, incluso había ido en secreto al hospital para hacer una prueba de paternidad. Sorin tomó el informe y se lo lanzó directamente a Taeo a la cara. Le dijo que, a partir de ese día, aquella niña ya no tendría ninguna relación con él. Después se marchó con su hija en brazos y también tiró el anillo de compromiso que Taeo le había dado. Al pensar que Taeo la había engañado por segunda vez, Sorin volvió a llorar. Pero Taeo no estaba dispuesto a aceptar la separación y empezó a acercarse a la madre de Sorin. Comenzó a invitar en privado a comer a quien esperaba que se convirtiera en su futura suegra y hasta le regaló un automóvil caro. También le describía constantemente cómo sería la vida después de casarse con Sorin y se presentaba como un buen esposo y un buen padre. La madre de Sorin estaba muy contenta al escucharlo. Taeo también. Le dijo que últimamente Sorin estaba enfadada con él y que no lo perdonaba sin importar cuánto se disculpara. Esperaba que la madre de Sorin lo ayudara a convencer a su hija. A la madre de Sorin ya le gustaba mucho Taeo. Así que esta vez se puso completamente de su lado. Prometió que haría que su hija cambiara de opinión. Pero durante la comida del día siguiente, Sorin le dijo directamente a toda la familia que ya había decidido terminar con Taeo y que no se casarían. Todos quedaron muy sorprendidos al escuchar la noticia. Su madre se enfadó especialmente y le preguntó de inmediato por qué quería renunciar a un hombre con tan buenas condiciones. Sorin no les contó que Taeo todavía no estaba divorciado. Solo dijo que ya no había sentimientos entre ellos. Su madre consideró que Sorin estaba actuando demasiado impulsivamente y también se preocupó por lo que pasaría con la niña si se separaban. Su padre, en cambio, se mantuvo relativamente tranquilo. Consideraba que, si su hija no quería estar con él, nadie debía obligarla. Pero su madre se negó por completo a rendirse. Para obligar a Sorin a cambiar de opinión.
Incluso empezó a fingir que estaba enferma y dijo que no comería ni bebería si su hija no cambiaba de decisión. Pero justo entonces, Sorin hizo pública en Internet la verdad de que había tenido una hija sin estar casada. Lo hizo para limpiar la reputación de su padre. No quería que la gente en Corea siguiera creyendo que su padre, siendo funcionario, tenía una hija extramatrimonial. La noticia generó rápidamente una enorme atención en Internet. Todo el mundo supo que el padre de Sorin había sacrificado su propia carrera para proteger a su hija. La gente en Corea empezó a sentir compasión por aquel hombre mayor. Pero también hubo personas que descargaron toda su ira contra Sorin. Incluso le lanzaron huevos podridos. Insultaron a Sorin y dijeron que una joven tan desvergonzada ni siquiera merecía ser una buena hija. Otros la acusaron de no haber sabido cuidar ni siquiera de su propio cuerpo y de haber hecho pública ahora aquella situación. Ante todos aquellos insultos, Sorin no supo cómo responder. Por suerte, sus compañeros llegaron a tiempo y la sacaron de entre la multitud. Sorin tenía el cabello cubierto de huevos rotos y no dejaba de llorar. Pero aún así, no se arrepentía de su decisión. Al mismo tiempo, Taeo se enfureció al ver las noticias. Temía que, si Lina descubría que él era el padre de la niña, eso lo dejaría en desventaja en la división de bienes del divorcio. Cuando Lina vio las noticias, modificó inmediatamente sus demandas de divorcio y canceló su vuelo de regreso a Estados Unidos. Al día siguiente, Taeo llamó a Sorin para preguntarle por qué había hecho público lo de la niña sin hablar antes con él. También dijo que su proceso de divorcio se había vuelto más complicado por aquello. Sorin no quería seguir explicándose. Taeo había hecho una prueba de paternidad a sus espaldas. Desde el principio, nunca había confiado realmente en que la niña fuera suya. Para Sorin, el compromiso entre los dos había terminado por completo. Tampoco quería que Taeo siguiera siendo el padre de su hija. Pero Taeo seguía sin estar dispuesto a renunciar, ya que los dos tenían una hija en común. Cuando Minjoon se enteró de que Sorin se había separado definitivamente de su exnovio, se puso muy contento. Entonces volvió a preguntarle a Sorin qué sentía realmente por él. Esta vez, Sorin no mintió. Admitió que realmente se había enamorado de Minjoon. Era la primera vez que Minjoon escuchaba directamente de Sorin que ella sentía algo por él. Se emocionó mucho, se acercó y la abrazó. Mia había pensado que, después de que saliera a la luz la noticia de que Sorin había tenido una hija sin estar casada, Minjoon pronto se alejaría de ella. Pero cuando fue a la oficina de Minjoon, descubrió que él ya lo sabía todo. Aunque Sorin tenía una hija, él seguía enamorado de ella. Mia no pudo aceptarlo. Fue inmediatamente a buscar a Sorin y volvió a darle una bofetada. Le preguntó por qué una mujer con una hija seguía acercándose a Minjoon. Pero esta vez, Sorin no siguió cediendo. Le dijo claramente a Mia que ya no tenía derecho a interferir en la relación entre ella y Minjoon. El padre de Sorin tampoco podía perdonar a Taeo. Seguía persiguiendo a su hija a pesar de que todavía era un hombre casado. El padre lo reprendió duramente. Le exigió que se mantuviera alejado de Sorin y también le prohibió usar su condición de padre para disputar la custodia de la niña. Después puso sobre la mesa las llaves del automóvil que Taeo le había regalado y se las devolvió. Taeo no supo qué hacer a continuación. Por otro lado, Minjoon consiguió firmar el contrato de una línea de ropa infantil. Y la diseñadora principal de aquel proyecto era Sorin. Por eso, Sorin tenía que seguir trabajando en el departamento de diseño. Para ella, aquello era una buena noticia. Minjoon quiso invitar inmediatamente a Sorin a comer. Pero cuando llegó muy contento, descubrió que Sorin había llevado a todo el departamento. Para evitar la incomodidad de comer solos, Sorin simplemente había invitado a todos sus compañeros. Así, Minjoon tuvo que invitar a comer a todo el departamento. Minjoon se enfadó mucho, pero no pudo hacer nada. Durante la comida, Minjoon miraba constantemente a Sorin con cariño. Sorin creyó que iba a pedirle matrimonio delante de todos y no dejaba de hacerle señales con la mirada para que no lo hiciera. Pero Minjoon solo quería anunciar una buena noticia. Sorin podría seguir trabajando en el departamento de diseño. Al escucharlo, Sorin se puso muy contenta. Pero ninguno de los dos sabía que, en ese momento, Mia se había quedado en la empresa y había abierto en secreto la computadora de Sorin para copiar todos sus diseños más recientes. Al día siguiente, Sorin descubrió que sus diseños de ropa infantil se habían filtrado y que incluso ya se estaban vendiendo en grandes cantidades en el mercado. Fue al mercado mayorista y compró de una sola vez las 999 prendas iguales que pudo encontrar, vaciando temporalmente las existencias. Después, ella y Minjoon siguieron la pista del mayorista hasta encontrar la fábrica de producción. Mientras tanto, Mia ya había empezado a dirigir las sospechas sobre la filtración hacia Sorin. El dueño de la fábrica alargó la situación durante todo el día y finalmente confesó que los diseños provenían
de un hombre llamado Jaimín. Al principio, Jaimín tampoco quiso admitirlo. Pero Sorin le mostró la marca de agua de seguridad oculta en el diseño y le recordó que podía enfrentarse a una indemnización enorme. Solo entonces contó la verdad. Había recogido aquellos diseños de una taquilla de la estación de metro. La persona que los había proporcionado ni siquiera había pedido dinero. Sorin encontró rápidamente aquella taquilla y consiguió nuevas pruebas gracias a las cámaras de vigilancia cercanas. Pero incluso así, Mia siguió hablando en contra de Sorin delante del presidente. Al final, el presidente ni siquiera quiso seguir investigando quién era el verdadero responsable de la filtración. Canceló directamente el diseño de Sorin y decidió expulsarla de la empresa. Min-hon se opuso inmediatamente, pero su padre ya no quería que la empresa asumiera ningún riesgo relacionado con Sorin. Las cámaras de vigilancia solo habían grabado de espaldas a la persona que dejó los diseños en la taquilla. Aunque Mia había borrado la mayoría de las huellas, seguía temiendo que Sorin descubriera la verdad. Así que entregó de antemano a Taeo algunos documentos de la empresa que había robado. Los dos ya llevaban tiempo colaborando en secreto. Con la ayuda de Mia, Taeo consiguió entrar rápidamente en Grupo Seungri e incluso se convirtió de golpe en el mayor accionista de la empresa. Después empezó a vengarse de Min-hon. Puso a Sorin como su secretaria y trasladó a Min-hon a un pequeño departamento sin importancia bajo su control. Min-hon no podía aceptar aquella realidad y fue inmediatamente a ver a su padre. Pero la decisión había sido aprobada conjuntamente por todos los accionistas. La inversión de Taeo también podía aportar enormes beneficios a la empresa. Por eso, por mucho que Min-hon se opusiera, el resultado ya no podía cambiarse. A partir de entonces, en cada junta de accionistas, Taeo rechazaba de inmediato cualquier propuesta de Min-hon y se burlaba constantemente de él. Min-hon no podía soportar aquella humillación, pero no podía hacer nada. Sorin observaba todo desde un lado y también se sentía muy mal. Sabía que su exnovio trataba así a Min-hon por ella. Así que fue directamente a la oficina de Taeo y se arrodilló delante de él para disculparse. Le dijo que, si realmente la odiaba, descargara su ira contra ella y dejara de atormentar a Min-hon. También dejó claro que, pasara lo que pasara, los dos jamás volverían a estar juntos. Al ver que Sorin se arrodillaba delante de él por otro hombre, Taeo se enfureció. Al día siguiente, Taeo trasladó directamente a Min-hon desde la sede central al departamento de logística. Min-hon nunca había realizado un trabajo físico de ese tipo, pero solo pudo seguir aguantando allí. Cuando vio aparecer a Sorin, incluso fingió que no pasaba nada y la saludó con normalidad. Sorin no dijo mucho. Solo había llevado comida para él y se sentó tranquilamente a su lado. Al mismo tiempo, Sorin no había olvidado su propio plan. Fue en secreto a la oficina de Taeo para revisar su computadora, con la esperanza de encontrar alguna pista dejada por el desaparecido Atorneisu. Allí encontró un correo electrónico de Atorneisu. Pero justo cuando estaba a punto de abrirlo, Taeo regresó de repente. Sorin tuvo que esconderse rápidamente detrás de una silla. Taeo no la descubrió. Pero el teléfono de Sorin estaba sobre el escritorio. Taeo pareció notar que algo no estaba del todo bien, aunque no le dio demasiada importancia. Después de que Taeo se marchara, Sorin tomó inmediatamente el teléfono y fotografió el contenido del correo. Por otro lado, la madre de Sorin, que llevaba tiempo ayudando a cuidar a la niña, empezó a mostrar problemas evidentes de memoria. Ese día, aunque ella misma había entregado a la niña a Taeo, al regresar a casa lo olvidó por completo y creyó que la niña había desaparecido. Solo se tranquilizó después de ir personalmente a casa de Taeo y ver allí a la niña. Cuando Sorin se enteró de que su madre había entregado a su hija a Taeo sin permiso, no pudo evitar reprochárselo. Los demás miembros de la familia también la criticaron. Pero todavía no sabían que la madre ya padecía demencia. Ella empezó a preocuparse cada vez más por convertirse en una carga para su familia. Entonces hizo un viaje en tren con su hijo y tomó muchas fotografías. Después de regresar, le pidió el divorcio a su marido e incluso fue sola a hacer una consulta en una residencia para ancianos. Lo que realmente hizo que su marido notara que algo iba mal ocurrió durante una comida. Su esposa dijo de repente que iba a Estados Unidos a ver a Sorin. Pero Sorin había regresado a Corea un año antes. Solo entonces el padre comprendió que la memoria de su esposa ya estaba gravemente confundida. Al mismo tiempo, mientras el presidente se preparaba para dormir, Sophie hizo que bebiera un vaso de jugo de ajo al que había añadido un ingrediente especial. Cuando hizo efecto y el presidente quedó completamente dormido, ella fue inmediatamente a una villa fuera de la ciudad y escondió una caja de dinero en efectivo dentro de la chimenea. Pero al marcharse no se dio cuenta de que un recibo de peaje de autopista había caído en el lugar. Al día siguiente, llamaron repentinamente al presidente para asistir a una reunión de la empresa. Taeo presentó unas cuentas falsificadas y lo acusó de evasión fiscal.
Mia también mostró delante de todos el supuesto dinero encontrado en la villa. Ante unos accionistas que ya se habían puesto del lado de Taeo, el presidente no pudo cambiar la situación. Poco después de regresar a casa, los investigadores se lo llevaron. Solo cuando vio a Sophie de pie fríamente junto a la puerta comprendió que su esposa también había participado en aquella conspiración. Nada más llevárselo, Sophie ocupó el puesto de CEO del grupo. Min-hon sabía que Taeo era quien realmente estaba detrás de toda aquella conspiración. Así que fue directamente a enfrentarlo. Taeo admitió que había hecho todo aquello para vengarse de Min-hon. También dijo que tenía pruebas capaces de demostrar la inocencia del padre de Min-hon, pero había una condición. Min-hon tenía que alejarse de Sorin para siempre. Min-hon jamás había imaginado que Taeo utilizaría a Sorin como moneda de cambio para amenazarlo. Se negó a ceder ante aquella amenaza. Mia escuchó accidentalmente la conversación entre los dos. No podía entender la decisión de Min-hon. En ese momento, si simplemente renunciaba a Sorin, tendría una oportunidad de salvar a su padre. Le preguntó por qué no aceptaba. Min-hon no respondió. Solo la miró con una profunda decepción. Ya sabía que Mia también había participado en todo lo que había ocurrido en la empresa. Min-hon le dijo a Mia que, a partir de ese momento, ni siquiera serían amigos. Mia culpó a Sorin de todo y empezó a odiarla cada vez más. Sorin no sabía nada de aquello hasta que la propia Mia le contó el acuerdo entre Min-hon y Taeo. Cuando Sorin supo que Min-hon había rechazado la condición de Taeo por ella, fue por iniciativa propia a buscar a Taeo. Le prometió que, si Taeo dejaba en paz a Min-hon, ella volvería con él y rompería toda relación con Min-hon. Taeo le entregó a Sorin la memoria USB que podía demostrar cuáles eran las cuentas reales y volvió a exigirle que cumpliera su promesa. Sorin no se la entregó directamente a Min-hon. Primero fue a ver a Mia. Le dijo que, tal como habían acordado, dejaría a Min-hon y volvería con Taeo. Al final, Mia le entregó la memoria USB a Min-hon. Pero no le contó qué precio había pagado Sorin por conseguir aquella prueba. Ahora, Min-hon tenía que encontrar a la verdadera persona que había incriminado a su padre. Fue a la villa en busca de pistas y encontró un recibo de peaje de una autopista. Después de que Min-hon se marchara, la persona encargada de cuidar la villa avisó inmediatamente a Sophie. Min-hon localizó el peaje, y con ayuda de la policía, consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban que Sophie había sido quien escondió el dinero en efectivo dentro de la villa. En ese momento, Sophie estaba en casa muy inquieta y temía que Min-hon acabara descubriéndola. También le dijo a su madre que, si Min-hon aparecía, dijera que ella no estaba en casa. Pero antes de que pudiera marcharse, Min-hon ya había llegado. Puso frente a Sophie la memoria USB que contenía las cuentas reales. Sophie siguió fingiendo ser inocente y preguntó a propósito si alguien había incriminado al presidente. Min-hon no respondió. En su lugar, sacó el recibo del peaje. La expresión de Sophie cambió de inmediato. Se defendió diciendo que solo había salido a conducir y que aquel recibo no demostraba que ella hubiera escondido el dinero. Min-hon propuso ir a la comisaría. Sophie, temiendo que todo saliera a la luz, dijo que podía llevarlo personalmente en su auto. Pero durante el camino hacia la comisaría estuvo buscando una oportunidad. Quería provocar un accidente para impedir que los dos llegaran hasta allí. Poco después, Sophie provocó deliberadamente un accidente de tráfico. Min-hon jamás imaginó que pudiera llegar a hacer algo tan peligroso. Por suerte, las pruebas ya estaban en sus manos. Finalmente, el presidente logró salir de prisión. Para cumplir el acuerdo que tenía con Taeo, Sorin terminó oficialmente su relación con Min-hon. Le dijo que pensaba volver con el padre biológico de su hija. Min-hon no podía creer que de verdad hubiera elegido eso. Para conseguir que dejara de insistir. Sorin le dijo a propósito que estaba cansada de su impulsividad y de sus cambios emocionales. Y que también había perdido la confianza en el futuro de los dos. Min-hon fue tras ella y volvió a preguntárselo. Sorin respondió nuevamente que sí y se marchó. Tal como había prometido, volvió con Taeo. Taeo incluso la presentó a sus amigos. Delante de ellos, se mostró deliberadamente muy cercano a Sorin. Pero seguía mencionando el nombre de Min-hon para comprobar si Sorin realmente había olvidado a aquel hombre. Sorin se sentía muy incómoda. Hasta los amigos de Taeo notaron que el ambiente era extraño. Uno de ellos puso como excusa que tenía que ir al baño y se alejó por un momento. En cuanto se marchó, Taeo soltó inmediatamente la mano de Sorin. Le dijo directamente que solo la había llevado de vuelta para hacerla sufrir. No era porque todavía la amara. Al día siguiente, durante una reunión, Min-hon estaba recogiendo algo. De repente, un camarero chocó contra la mesa que estaba detrás de él. La mesa estuvo a punto de caer sobre Min-hon. En ese momento, Sorin corrió hacia él para protegerlo y todos los fragmentos de vidrio cayeron sobre ella.
Los dos se miraron. Ambos estaban muy preocupados y recordaron el pasado. Pero al instante siguiente, Taeo llegó al lugar y apartó a Sorin con furia. Durante todo el camino no dijo una sola palabra. Sorin no entendía en absoluto por qué estaba actuando así. Mientras tanto, Minhon finalmente descubrió que Sorin había vuelto con Taeo únicamente para conseguir las pruebas que podían salvarlo. Cuando conoció la verdad, sintió un profundo dolor. Nunca había querido que Sorin soportara todo aquello por él. Quiso convencerla de que dejara a Taeo. Pero Sorin ya había decidido conseguir que Minhon renunciara completamente a ella. Le dijo con frialdad que el mes siguiente dejaría Corea y se iría a Estados Unidos. Sin darle ninguna oportunidad de seguir hablando, se dio la vuelta y se marchó. Minhon no podía quedarse de brazos cruzados mientras Sorin seguía hundiéndose en aquella situación. Se puso en contacto con Lina, la esposa de Taeo. A través de Lina descubrió que Taeo había estado usando la cuenta bancaria de Sorin para lavar dinero. Lina llevaba mucho tiempo resentida por la traición de Taeo. Por eso aceptó reunirse con Minhon. Pero antes de hacerlo, todavía quería darle a Taeo una última oportunidad. Solo quería saber si aquel hombre alguna vez la había amado de verdad. La respuesta de Taeo fue muy fría. No estaba dispuesto a perder el tiempo hablando de algo así. Aquella actitud dejó a Lina muy dolida. Entonces entregó a Minhon todas las pruebas que tenía. Taeo también empezó a preocuparse por la posibilidad de que descubrieran el lavado de dinero. De inmediato ordenó a sus subordinados cerrar las cuentas relacionadas. Después, usando como excusa que necesitaba tramitar una visa, le pidió a Sorin su libreta bancaria para poder transferir el dinero. Pero antes de conseguirla, Minhon apareció con las pruebas. Quedó oficialmente al descubierto que Taeo había utilizado la cuenta de Sorin para realizar operaciones ilegales con dinero. Poco después, los investigadores se lo llevaron. Tras su primer interrogatorio, su abogado le explicó que aquello no solo podía llevarlo a prisión, sino que incluso podía hacerle perder todos sus bienes. Por otro lado, Sorin recordó entonces que Taeo le había pedido anteriormente que retirara dinero por él. También empezó a sospechar que Taeo la había estado utilizando todo ese tiempo. Fue a buscar a Minhon para contarle lo ocurrido. Todavía no habían terminado de hablar cuando Taeo irrumpió furioso en la oficina. Ante las preguntas de Minhon, admitió directamente que sí había utilizado la cuenta de Sorin. Sorin le dijo en ese mismo momento que quería separarse de él definitivamente. Pero Taeo se negó a aceptarlo e incluso amenazó con vengarse de ella. Y su objetivo era precisamente la persona que más le importaba a Sorin, su hija. Al día siguiente, Taeo llevó deliberadamente al parque a la madre de Sorin, que padecía demencia, y a la niña. Usó como excusa que iba al baño y dejó allí a la anciana y a la niña. Poco después, una mujer llamó deliberadamente a la madre de Sorin por su nombre. La anciana creyó que se trataba de alguien conocido y se marchó con ella, dejando a la niña sola junto a la calle. Mientras tanto, el secretario de Taeo permaneció vigilando cerca. Cuando unos transeúntes encontraron a la niña llorando, el secretario fingió haber encontrado a una menor perdida y llamó a la policía. La niña fue llevada a la comisaría. Después, Taeo apareció como su padre y se llevó a su hija. Todo el incidente de la desaparición había sido preparado por él para luchar por la custodia. Taeo quería utilizar lo ocurrido para demostrar que la niña no recibía cuidados adecuados mientras estaba con Sorin. Su padre le había exigido que volviera con Lina y recuperara a la niña, porque de lo contrario se verían afectados los bienes de la familia. Cuando Sorin llegó al parque, solo encontró a su madre, que ya no recordaba lo que había ocurrido. Muy pronto sospechó de Taeo y fue directamente a buscarlo para exigirle que le devolviera a su hija. Pero Taeo acusó a Sorin de no haber cuidado bien a la niña y se negó a entregársela. Por mucho que Sorin le suplicara, Taeo no cedió. Como madre, Sorin no podía soportar estar separada de su hija. Sospechó que Lina, la esposa de Taeo, podía haberse llevado a la niña. Cuando encontró a Lina, fue inmediatamente al hotel donde se alojaba. Lina no siguió ocultándolo. Admitió que la niña estaba con ella. Pero, por sus propios intereses, exigió que Sorin renunciara voluntariamente a la custodia de su hija. Taeo también llegó acompañado de un abogado. Esta vez parecía realmente dispuesto a quitarle a la niña. La situación era muy desfavorable para Sorin. Cada vez tenía más miedo. Poco después, una carta del abogado de Taeo llegó a la casa de Sorin. Sorin también necesitaba encontrar un abogado cuanto antes. Pero su propio abogado estaba de vacaciones. Sorin entró en pánico. Al mismo tiempo, Minhon descubrió algo extraño. Le preguntó al padre de Sorin por qué no había estado en casa el día en que la niña desapareció. El padre solo recordaba que, al parecer, había ido a casa de un amigo a recoger un paquete. Pero cuando se puso en contacto con ese amigo, descubrió que nunca le había enviado nada.
El padre de Sorin también empezó a sospechar que algo no estaba bien. Por otro lado, Min-hoon encontró un abogado para Sorin. El abogado le explicó que, si quería aumentar sus posibilidades de obtener la custodia, podía vivir temporalmente separada de su madre, que padecía demencia, o formar de nuevo una familia estable. Sorin finalmente decidió mudarse temporalmente de la casa de sus padres. A raíz de esto, Min-hoon le propuso matrimonio. Incluso le dijo a su padre que, si aceptaba a Sorin, él estaría dispuesto a volver a casa. Pero Sorin no aceptó de inmediato. En ese momento, su hija llevaba 7 días enteros con Taeo y lloraba todos los días sin parar. Al final, Taeo no tuvo más opción que llamar a Sorin. Cuando Sorin llegó y tomó a su hija en brazos, la niña poco a poco se calmó. Sorin volvió a pedirle a Taeo que se la devolviera. Pero Taeo continuó negándose porque todavía quería utilizar a la niña para luchar por los bienes familiares. En ese momento también llegó Min-hoon. Frente al padre de Taeo, Min-hoon declaró directamente que pensaba casarse con Sorin. Sorin no lo negó. Después, el padre de Taeo habló a solas con Sorin e intentó convencerla de que renunciara a su hija, argumentando que Min-hoon, después de todo, no era el padre biológico de la niña. Sorin no aceptó. A partir de entonces, siguió buscando maneras de ver a su hija, pero Lina se lo impedía una y otra vez. Durante una discusión, Lina finalmente reveló que no podía tener hijos y que precisamente por eso quería quedarse con aquella niña. También dijo que ella y Taeo seguían siendo legalmente marido y mujer, así que también podía cuidar de la niña. Sorin le dejó claro que, pasara lo que pasara, la única madre de su hija era ella. A medida que la disputa por la custodia seguía intensificándose, Sorin finalmente le preguntó a Min-hoon si de verdad estaba dispuesto a casarse con ella y formar juntos una familia estable. Min-hoon aceptó y dijo que protegería tanto a Sorin como a su hija. Mientras tanto, Min-hoon seguía investigando lo ocurrido el día en que la niña desapareció. Descubrió que la persona que había encontrado a la niña en la calle y había llamado a la policía era, precisamente, el secretario de Taeo. Min-hoon se lo contó inmediatamente a Sorin. Sorin también mencionó que su madre había dicho que aquel día se había marchado siguiendo a alguien. Pero ahora ya no recordaba quién era esa persona. Sorin empezó a sospechar que aquella persona probablemente había sido enviada por Taeo. Taeo también se dio cuenta de que los dos empezaban a sospechar de él. Entonces comenzó a tramitar el pasaporte de la niña y se preparó para llevársela directamente fuera de Corea. Pero Lina insistió en que debían conseguir la custodia por medios legales. Si ella y Taeo parecían una pareja feliz, el tribunal tendría más posibilidades de concederles la custodia. Lina le dijo a Taeo que, si a partir de ese momento vivía sinceramente con ella, estaba dispuesta a perdonar todo lo ocurrido en el pasado. Taeo aceptó. Entonces Taeo, Lina y la niña fueron juntos a un estudio fotográfico y se hicieron un retrato familiar feliz. En la fotografía parecían una familia perfecta. Al ver la foto, Taeo incluso sonrió. Lina llevaba muchos años sin verlo sonreír de aquella manera. Justo entonces, Sorin y Min-hoon llegaron al mismo restaurante. Los 4 se encontraron allí. El ambiente se volvió inmediatamente muy incómodo. Lina le entregó deliberadamente a Sorin el retrato familiar que acababan de tomar. Al ver la imagen, Sorin empezó a temblar. Después de que Taeo se marchara, quiso romper la fotografía de la rabia. Pero al ver el rostro de su hija en la foto, finalmente no la rompió. Juró que recuperaría a su hija cuanto antes. Al día siguiente, mientras le cambiaba el pañal a la niña, Sorin vio de repente una mancha roja. Se asustó mucho. Después de levantar a la niña en brazos, sus manos pronto quedaron cubiertas de sangre. Al escuchar a su hija llorar de dolor, Sorin se quedó con la mente completamente en blanco. En ese momento, la única persona en la que podía apoyarse era Min-hoon. En cuanto recibió la llamada, Min-hoon acudió de inmediato y llevó a la niña al hospital. Tras una primera revisión, el médico consideró que podía haber un problema en el hígado de la niña. Tenía que ser hospitalizada inmediatamente para recibir tratamiento. Al escuchar aquello, Sorin sintió frío por todo el cuerpo. Cuando Mia descubrió que la niña estaba hospitalizada, se lo comunicó rápidamente a Taeo. Después de más pruebas, los médicos confirmaron que la niña sufría una insuficiencia hepática aguda y que su estado era muy grave. Cuando Taeo llegó al hospital, no solo culpó a Sorin por no haber cuidado bien a la niña. También volvió a decir que lucharía por la custodia. Pero el estado de la niña seguía empeorando. Poco después, el médico explicó que ya no había otra opción aparte de un trasplante de hígado. Sorin se ofreció inmediatamente a donar parte de su hígado. Sin embargo, las pruebas mostraron que no era compatible con su hija. Taeo quería trasladar a la niña a Estados Unidos. Pero el médico le dijo claramente que en su estado actual no podía soportar un vuelo de larga distancia.
Mientras tanto, las pruebas mostraron que el grupo sanguíneo de Taeo era compatible con el de la niña. Tras realizar estudios adicionales, comprobaron que ambos eran completamente compatibles. Pero Taeo sufría de presión arterial baja y la operación implicaba riesgo de shock. Por eso tardó en tomar una decisión. Min-hoon incluso fue personalmente a buscar a Taeo y se arrodilló ante él para pedirle que salvara a la niña. Durante un tiempo, Taeo se preparó para regresar a Estados Unidos tal como le había exigido su padre. Pero al llegar al aeropuerto recibió de repente la noticia de que la niña había empezado a tener dificultades para respirar y necesitaba una operación de emergencia inmediata. Finalmente, Taeo dio media vuelta y regresó al hospital. Aceptó someterse al trasplante, pero puso una condición. Después de la operación, Sorin tendría que entregarle la custodia de su hija. Para salvar a la niña, Sorin terminó aceptando aquella condición. El padre y la hija fueron llevados al quirófano al mismo tiempo. La operación duró mucho tiempo y finalmente fue un éxito. Pero Sorin todavía no les había contado a sus padres que había aceptado entregar la custodia. Y había algo que preocupaba aún más a todos. Después de la operación, Taeo no despertaba. Por el momento, los médicos tampoco podían encontrar una causa clara y solo pidieron a la familia que esperara. El padre de Taeo estaba cada vez más preocupado. Taeo ya sufría de presión arterial baja y existía riesgo de shock. Si realmente le ocurría algo a su hijo por culpa de la operación, no perdonaría a nadie. El hombre fue a la habitación de la niña y les contó que Taeo todavía no había despertado. Sorin también quedó muy sorprendida al escucharlo. Pero el verdadero propósito del padre de Taeo era recordarle a Sorin su promesa e incluso amenazarla. Su hijo había pagado un precio enorme por aquella niña. Ahora Sorin tenía que cumplir lo prometido y entregársela. Fue entonces cuando los padres de Sorin descubrieron por primera vez que existía un acuerdo así entre los dos. Sorprendidos, le exigieron explicaciones a su hija. Sorin no pudo responder. Sus padres no podían aceptar un trato de ese tipo. Pero para Sorin, en aquel momento había sido la única forma de salvar a su hija. Pasó una semana. El cuerpo de la niña empezó a recuperarse poco a poco. Pero el estado de Taeo empeoraba. Un día, un médico entró apresuradamente en la habitación de Taeo. Sorin sintió inmediatamente un mal presentimiento. Después de permanecer inconsciente durante tanto tiempo, Taeo dejó de respirar de repente. Los médicos realizaron una reanimación de emergencia y consiguieron que volviera a respirar. Pero su estado seguía siendo muy peligroso. Al ver aquello, Sorin sintió todavía más culpa. Lina descargó toda su ira contra Sorin. Dijo que, si Sorin no hubiera llamado aquel día, ellos ya habrían llegado a Estados Unidos. Taeo tampoco habría tenido que pasar por todo aquello. Ante esas acusaciones, Sorin no tuvo nada que decir. Aquella noche, Sorin entró en silencio en la habitación de Taeo. Le dijo a Taeo, que estaba inconsciente, que, sin importar lo que hubiera ocurrido entre ellos, él seguía siendo el padre de la niña. Solo esperaba que despertara cuanto antes. Taeo seguía sin despertar, pero una lágrima cayó de la comisura de su ojo. Cuando Lina vio a Sorin dentro de la habitación, se enfureció y se dispuso a echarla. Finalmente, Taeo despertó. Por otro lado, el resentimiento que Min-hoon y Sofía arrastraban desde hacía muchos años también terminó encontrando una respuesta. Min-hoon siempre había creído que, cuando era niño, había visto con sus propios ojos a Sofía desconectar el tubo de oxígeno de su madre. Años después, reapareció una enfermera que había estado presente aquel día. Además, había tenido un conflicto con Sofía por el dinero que había recibido para guardar silencio. Min-hoon creyó que por fin había encontrado a una testigo capaz de demostrar la culpabilidad de Sofía. Pero su padre sacó una carta que había dejado su difunta esposa. Solo entonces Min-hoon supo que su madre había sufrido durante mucho tiempo por su enfermedad. Sofía también explicó que aquel día la propia madre de Min-hoon se había quitado la mascarilla de oxígeno. Cuando Sofía se dio cuenta, ya era demasiado tarde para impedirlo. Después de conocerse la verdad, la distancia que había existido durante años entre Min-hoon y Sofía empezó finalmente a disminuir. Desde entonces, por primera vez Min-hoon estuvo dispuesto a sentarse a comer con Sofía en la misma mesa. Por otro lado, después de recuperarse, Taeo todavía pensaba llevarse a su hija tal como habían acordado. Pero Lina solo quería seguir viviendo con él y dijo que en el futuro podían dejar a la niña al cuidado de una niñera. Eso hizo que Taeo volviera a plantearse si realmente debía separar a su hija de Sorin. Cuando llegó el día acordado para entregar a la niña, Sorin la abrazó con fuerza y se negó a soltarla. Al final, Taeo no se llevó a la niña. Él mismo volvió a poner a su hija en brazos de Sorin. Un mes después, Min-hoon y Sorin celebraron su boda. Taeo también asistió a la ceremonia y les dio su bendición.